Buenas tardes, jóvenes. Estoy empezando a grabar esta reunión Zoom para que le quede disponible como material de refuerzo y para los que no pudieran asistir, que miren qué fue lo que hicimos con los que sí asistieron, ¿verdad? Entonces, como les digo, el teléfono lo tienen habilitado para, el micrófono lo tienen habilitado para cuando tengan alguna pregunta, ¿verdad? Relacionada con la clase, pues entonces la pueden hacer. En esta primera parte es más teoría, ¿verdad? Las preguntas de la prueba individual de 5 preguntitas son más que todo, no es para estudiar de garrote las cosas, ¿va? ¿Qué es estadística? ¿Qué es población? No, sino les van a poner una pregunta y de sentido común va a ser la respuesta, va a escoger entre A, B, C, D, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos aquí las definiciones me dicen ahí, me hablan de qué son los datos, ¿verdad? Entonces dice que los datos son las observaciones recolectadas, ¿verdad? Como por ejemplo las más conocidas son las encuestas, ¿verdad? Tenemos estadística, que es un conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos, organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar. Pero lo más conocido de estadística que nosotros tenemos, interpretamos, ¿va? Es que es obtener datos. Los organizamos, los resumimos y los presentamos. ¿Cómo los presentamos? Pues en una hoja en blanco ahí, hacemos una gráfica y hacemos una interpretación o una conclusión de qué quiere decir esa gráfica, ¿verdad? De que puede ser de diferentes temas, ¿va? De muchos temas, muchísimos temas. Ajá. Eso sería, digamos, estadística. Población. Entonces, es el conjunto completo de todos los elementos que se van a estudiar. O sea que la población es el total, ¿verdad? Pero ya la muestra sería como sacar un segmento de esa población, ¿verdad? Entonces tenemos la población, que son todos los elementos, y tenemos una muestra, que es una parte de esos elementos. Seleccionamos los elementos de esa población, de acuerdo a lo que estemos estudiando. Tenemos el censo, que es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de una población, ¿verdad? Como cuando llegan a su casa y les preguntan cuántas personas viven en esta casa, cuántos hay menores de 18 años, cuántos hay mayores de 18, cuántos han estudiado, cuántos tienen estudios universitarios, etcétera. Eso puede ser un censo, digamos. Ok. Entonces, los datos muestrales deben reunirse de forma adecuada, dice. Ajá, a través de una selección aleatoria. Como les digo, esto es teoría, ¿verdad? Aquí tenemos los tipos de datos que pueden ser parámetros. Es una medición numérica que describe algunas características de la población. El estadístico, bueno, los datos cualitativos, cuantitativos, ¿verdad? Entonces ustedes saben por sentido común que los cualitativos eh, son de cualidad, entonces son características no numéricas, pues no son un número, mientras que los cuantitativos entonces ya representan un número, ¿verdad? Ok. Ujú. Tenemos los datos cuantitativos de cantidad, pueden ser discretos, ¿verdad? Y pueden ser continuos. ¿Y cuál es la diferencia? Que los discretos son números enteros, uno, dos o tres, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos huevos puso una gallina? Una gallina puede poner uno, dos o tres huevos, ¿va? No va a poner 3,5 huevos. ¿Cuántos alumnos hay en la clase de estadística? Mujeres y varones. Hay 7 mujeres y
y 6 varones, por decir una cantidad. No van a haber 7 mujeres y 3,5 varones. O sea, esos son datos cuantitativos discretos porque son cantidades exactas, ¿verdad? Ahora, cuando ya la cantidad incluye decimales, entonces ya serían continuos. Por ejemplo, ¿cuántos galones le echó de gasolina al carro? ¿Cuántos litros? Le echó 5,43 litros. Entonces, esos son datos continuos. O sea que pueden incluir este, decimales, ¿verdad? Cuando solo son enteros, entonces estamos hablando de discretos. Mm. Vamos a la siguiente página. Nivel de medición nominal. Ahí ya estamos hablando de que cuando ya incluye nombres, etiquetas o categorías, entonces estamos hablando de una medición nominal, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí el color de los automóviles. Si es rojo o es azul, es negro, es blanco. Entonces estamos hablando de medición nominal. Pero si es ordinal, entonces estamos hablando de lugares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice cómo llegó los atletas en una maratón. Llegó en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, en último lugar. Entonces ahí la medición es ordinal, porque lleva un orden, ¿sí? Ordinal, porque lleva un orden. Y nominal, porque lleva un nombre, un color, digamos, que lo diferencie o diferencie, no sé cuál sería la palabra, diferencia. Que hay una diferencia, ¿no? Ajá. Nivel de medición de intervalo. Entonces, en ese caso, ese ya sería el ejemplo típico de la temperatura, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un nivel de medición de intervalo. Un nivel de medición de razón. Entonces, ahí ya estamos hablando de un punto de partida que incluye al cero natural. Como por ejemplo, ¿cuál es la distancia de Tegucigalpa a Juticalpa? Creo que son 158 kilómetros, ¿va? Entonces ahí empezamos que en Tegucigalpa sería 0 kilómetros y Juticalpa sería el kilómetro 158. Entonces ahí estamos hablando de un nivel de medición de razón, ¿verdad? Ajá. Esto, como les digo, es teoría, ¿verdad? Es para que te den una idea de lo que es estadística, ¿va? Y de qué trata. No es que les van a preguntar a ustedes en un examen qué es censo, qué es parámetro, ¿no? Y parámetro es no, es tener la idea, ¿va? De qué es censo. Entonces aquí están resumidos los niveles de medición, ¿verdad? Porcentajes. Es bueno dominar el tema de los porcentajes. Por ejemplo, si a mí me dicen, me dan el porcentaje, ¿sí? Me dan el porcentaje, y me piden el 6% de 1,200, ustedes saben que el 6% es 6 entre 100, o sea, 0,06. Y lo multiplican por 1,200, entonces les da 72. Entonces es bueno saber cómo encontrar el 6% de 1,200. El 5% de 175, por ejemplo. Ustedes dividen 5 entre 100 y lo multiplican por 75. Si les pidieran el 5% de 75, de 175, creo que había dicho primero. No importa, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo procedimiento, ¿verdad? El 3% de 900. Dividen 3 entre 100 y lo multiplican por 900. Ajá. Vamos a ver entonces. Ahora, me piden fracción, de fracción a porcentaje. ¿A cuánto equivale 3/4? Entonces ustedes dividen 3 entre 4 en la calculadora. Me imagino que a estas alturas, que es la última matemática que llevan, la estadística. Si ya sacaron financiera, pues estadística
eh, es la última, ¿verdad? Entonces ya han de tener una buena máquina de calculadora, ¿va? Porque en el examen no se permite celular. Entonces vayan con su celular solo para la prueba, ¿va? En la prueba sí tienen que hacerlo con el celular, pero ya en el examen, en el pupitre lo único que van a tener es la calculadora, un lápiz carbón, un lápiz tinta, borrador, ¿verdad? Y el examen. Sí, porque ustedes saben que ahora con los celulares, ahí con ese chat GPT y ¿cuál es el otro? Un montón de inteligencia artificial. Entonces dan respuestas que uno no se las ha enseñado, procedimientos que uno no se los ha enseñado. Entonces significa que lo hicieron con inteligencia artificial, va con ChatGPT. Por eso no se permiten celulares. Entonces acuérdense de llevar la calculadora el 22 de junio. Y si no tienen, pues quiten prestada una, ¿verdad? Y si no, pues hay unas calculadoras de 150 lempiras. Incluso la vez pasada miré en una tienda yo de chinos que venden cosas chinas a 90 lempiras y bueno, se miraba buena calculadora. Yo tengo una que me costó 100, que esa la tengo ya hace como 3 años y ni la batería le he cambiado, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Decimal, decimal. Si a mí me dan un decimal y me piden porcentaje, es sencillito, ¿va? Solo multiplico el decimal que me den por 100 y encuentro el porcentaje. Ahora me dan un porcentaje y me lo tengo que convertir en decimal. Entonces, el porcentaje que me den, digamos que fuera el 5%. 5% lo divido entre 100 y obtengo el decimal. Sería 0.05, ¿verdad? 50% sería 50 entre 100, 0.5. Y así, ¿verdad? Para pasar de porcentaje a decimal. Diseño de experimentos, entonces aquí hablan de estudio observacional, estudio experimental. Quiero terminar con esto para terminar esta reunión y nos conectamos dentro de 10 minutos, ¿verdad? Para la segunda parte. Error de muestreo, entonces aquí hablan de muestreo sistemático, eh, muestra aleatoria. Entonces una muestra aleatoria sería, por ejemplo, cuántas personas con título universitario hay en Tegucigalpa. Entonces decimos, Tegucigalpa tiene 1.8 millones de habitantes. Entonces, para obtener una muestra representativa, aleatoria, entonces seleccionamos a 1000 personas de diferentes zonas. Nos vamos a un mall, por ejemplo. Un mall que esté en Comayagüela, a otro mall por allá, unos 4 o 5 malls, digamos, y ahí entrevistamos a 1000 personas de manera aleatoria y les preguntamos cuántas tienen título universitario y ahí sacamos el resultado. Podemos hacer organizamos el resultado y después hacemos una gráfica y después hacemos un informe y una conclusión, por decir algo, ¿va? Muestreo sistemático. En un muestreo sistemático, digamos que elegimos un punto de partida, dice ahí, o sea, hay un bosque con 100 árboles, entonces en ese bosque enumeramos los árboles del 1 al 100 y decimos, cada 10 árboles vamos a medir la altura de esos árboles. Entonces, el árbol 0, el árbol 10, el árbol 20, el árbol 30 y así hasta llegar al 100 y organizamos los datos y sacamos la media y sacamos conclusiones y podemos hacer un informe. El muestreo estratificado, lo mismo, ¿verdad? Eh, con el muestreo por conglomerados. Esos son los diferentes tipos de muestreo. Como les digo, esta es teoría. Aquí tienen un poco de... Ahí lo leen bien ustedes, ¿verdad? No les van a preguntar qué es muestreo estratificado, ¿no? O sea que solo es para que se den una idea de lo que estamos hablando, todo esto. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir pantalla
Voy a terminar esta reunión